buen día, muy buena mañana de sábado de vuelta aquí en lo que nosotros denominamos Tomemos un café en este espacio, en la Mega TV, Canal 15, tu canal preferido. Y obviamente que comentando acá con Seba y con Dani, muy buen día también a ellos, decirle un poco lo que la gente ve, lo que la gente en toda la semana siempre no solamente nos motiva, sino nos inspira a seguir con este lugar, con este espacio, muy bien Sebi, que pretende de alguna manera tratar de debatir sobre las cuestiones actuales, política, actualidad, y sobre todo de la mejor manera, con la franqueza y la sinceridad de quienes no somos periodistas y de quienes queremos de alguna manera acercar un poco a la gente, a la pantalla, a los temas, a las problemáticas y sobre todo a las soluciones, ¿verdad? Porque creo que estamos enfrascados en trabajar siempre por un país mejor desde donde nos toque a cada uno. Y Tomemos un café no es la diferencia, es el lugar donde queremos construir y sobre todo opinión criteriosa y objetiva, dentro y por supuesto de nuestras subjetividades, ¿verdad? Es así porque hoy tenemos, Dani y Sebi, la presencia de un joven Nobel periodista formado en el análisis político internacional, que también es parte de la familia de la Mega Cadena. Y queremos darle la bienvenida al señor Domingo Carlomagno. ¿Cómo está, Domingo? Un placer estar contigo en esta mañana en Tomemos un Café. Buenos días a todos, muchísimas gracias, siempre estar feliz acá compartiendo. Yo la verdad que si me dan una oportunidad en cualquier programa de la Mega yo vengo, así que está ustedes muy me avisan bien. y yo vengo sin problema. Está Porque éramos especiales. Sí, no somos. No, claro, no, pero No podés. me regalé. El honor de que nos acompañe. No, me regalé. Regalo. Me regalé, pido perdón. No me quemes. No lo quemen. Bueno, entonces me van a volver a invitar. No, claro que sí, Domingo. Mira, justamente amanecimos el día de ayer, Sebi y Dani, con una noticia realmente impactante. Ustedes saben que todas las cuestiones que tienen que ver con la paz mundial y sobre todo con Medio Oriente, muchos premios Nobel de la Paz intentaron terriblemente lograr acuerdos constructivos y sostenibles, que terminaron siendo efímeros. Yo recuerdo una vez Bill Clinton fue digamos, muy ponderado por una cuestión, reunió en un mismo recinto a, creo que Yasser Arafat y Simón Pérez en un momento dado, para tratar de hablar un poco de la pacificación en la Franja de Gaza, zona Medio Oriente. Y bueno, cuestiones culturales, atávicas, ancestrales, espirituales y religiosas hacen difícil una situación, digamos, de calma a las tensiones en esa zona. Y se remonta, eso ya lo hablamos muchas veces, se remonta a 10.000 años antes de Cristo, se remonta a Abraham, se remonta a la discusión si Ismael e Isaac, padres de las 12 tribus árabes y judías, de alguna manera tenían la implicancia o el derrotero establecido y profético de estas cuestiones. Pero bueno, lo fundamental es que en ese lugar, en ese mismo lugar, los judíos están hablando de la reconstrucción del templo de David, y también en ese mismo lugar se instala la Meca como gran paradoja en esta situación. Pero ayer nos levantamos con la noticia de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, logra un acuerdo, una tregua histórica. ¿Podemos estar de acuerdo? Impone. Para mí que impuso. Parte de su estrategia de negociación, habrá impuestos, seguro. Sí. Pero creo que el mundo está feliz por esta noticia. ¿Qué es lo que crees, Domingo, que pasó? ¿Qué informaciones tenés? ¿Y qué crees que...? Porque la gente está festejando en las calles. Claro, sí. No, está festejando en las sí, calles. sí. Sí, No todos. está festejando... No todos. No todo, pero la gente sale a la calle con mucho temor, miedo y con mucho escepticismo. ¿Hasta cuándo esta tregua? Porque sale medio indefenso y por ahí se levanta la tregua en un rato, pero sí la gente está saludando al mundo. Y hoy hay un ambiente de fiesta ahí. ¿Cómo es eso, Domingo? Sí, muy interesante lo que decía Enrique, porque mencionaste algo. Muchos líderes trataban de poner la paz, o sea, establecer la paz, y no fue trascendental, fue efímero, así como vos decías. Y ahí hay un tema importante, que estamos hablando de un alto al fuego. Tampoco no estamos hablando de ningún tratado de paz, Exacto. No estamos hablando de un reconocimiento de un Estado palestino tampoco. No, es como, a mi manera de verlo, un paso importante igual, ¿verdad? Es un hito importante porque hay que recordar que justamente esta semana también se cumplió 2 años de aquel ataque del 7 de octubre, ¿verdad? Que dejó a muchos muertos, a muchos israelíes muertos y también los secuestrados
que, Dios, siguen hoy. que sigue hasta hoy en día y Dios mediante se está negociando también para liberar, es parte del acuerdo. Pero sí, a ver, yo creo que acá Donald Trump intentó algo, está intentando algo, para mí lo va a lograr, lo está logrando por lo menos. 20 puntos, hay que analizar punto por punto. Y obviamente una cosa importante también, y vos mencionaste las tribus, las religiones abrahámicas, no hay que olvidarnos tampoco del catolicismo, que si bien nosotros a veces asociamos el catolicismo, el cristianismo con Roma, con Italia o quizás más con Occidente, la cuna también está ahí en Medio Oriente. Total. Entonces tenemos 3 religiones, 2 de las cuales son las más, con más adeptos en todo el mundo, que son el catolicismo y el islamismo, y obviamente el judaísmo, que tiene un grupo más reducido, pero también tienen como de alguna manera, y sí, me di cuenta después de decirlo, ¿verdad? Pero sí. Somos menos que un error estadístico. Claro, sí, de sí. China. Claro. Para ponerlo en dimensión de cantidad de gente. Claro. Claro, pero más allá de que de alguna manera el pueblo judío sea pequeño, o por lo menos el Estado de Israel sea relativamente pequeño, es el Estado poderoso en Medio Oriente. Sí. Es de alguna manera el aliado por excelencia que tiene Estados Unidos en la región también. Entonces, de alguna manera, esas son las cosas que hay que analizar a la hora de, por lo menos, hablar si es que se viene o no la paz Claro. en este conflicto. Porque hay que recordar una cosa, cuando ocurre lo del 7 de octubre, una facción muy fuerte en el mundo también y dentro de Israel dice, bueno, vamos a por todo, ¿verdad? La solución de alguna manera es quedarnos con la franja de Gaza, anexar. Hay que reconocer eso. Así mismo. Ahora, ¿qué pasa? Del otro lado decían no. ¿Qué pasa con los 2 millones de palestinos que viven ahí? Bueno, ahora este acuerdo habla de que Israel se va a hacer como una retirada, ¿verdad? Obviamente se tienen que cumplir unas condiciones, Sí, claro. no es que se retira por retirarse. Y también los palestinos se quedan en la franja de Gaza y algo que por lo menos menciona el acuerdo es que Israel no va a ocupar o seguir ocupando la franja de Gaza. Entonces, como que esos son algunos de los puntos importantes. Y un detalle no menor, justo hablando del tema de la religión, es que uno de los puntos es que va a hablar de una mesa de diálogo interreligioso. Principalmente por el tema de Jerusalén y obviamente todos los lugares históricos religiosos que hay ahí en la franja de Gaza y en el Medio Oriente. Entonces, esos como son los componentes o los puntos interesantes para analizar. Fíjense que cuando metemos nosotros el componente histórico y religioso, Dani y Sebi, podemos tergiversar o podemos dirimir en cuestiones que no sean posiblemente fundamentales, pero que son claves para lograr el mantenimiento de la tregua. El Estado de Israel, así como dice Sebi, cobra dimensión en la humanidad, porque para definir un Estado, vos que sos abogado, Dani, dice que tiene que tener 3 cuestiones fundamentales y el único que logró no cumplirlas y convertirse en un Estado igual fuera del Estado, del propio Estado, es Israel. Un Estado tiene que estar determinado por una zona geográficamente determinada, tiene que tener el mismo idioma, costumbre y valores. ¿Eh? Eso es lo que define a un Estado dentro de una circunscripción, digamos, física. Sí, sí. El Estado de Israel trascendió el mundo después del éxodo, de la diáspora y de todas las cuestiones, y el Estado de Israel es donde sea que estén reunidos los judíos. Y eso es brutal. Hay un mini Estado de Israel en la Quinta Avenida en Nueva York, hay un mini Estado de Israel en cualquier capital europea, y esa nación que va con el pueblo judío, va donde el pueblo judío esté. O sea, esa diferencia es fundamental y eso lo convierte probablemente, más allá de todas las cuestiones consabidas, la convierte en el aliado estratégico que habla Domingo. Un aliado estratégico para Estados Unidos que en su política exterior, en los últimos 50 años, y quizá me quede corto, marcó un derrotero fundamental en el balance of power del mundo, esta alianza con el pueblo judío. Estados Unidos lo adopta, lo asume y lo defiende con armas y dientes a Israel. Entonces, cuando vos decís, Seba, al inicio, que pudo haber sido impuesto, Estados Unidos toma un rol protagónico con el presidente Donald Trump, obviamente que también el elemento de fuerza física y militar es clave. Claro. ¿Vos cómo ves, Domingo, eso? ¿Vos crees que hubo mancomunión de intereses, hubo acuerdo, hubo sesiones de ambas partes, o fue fundamental también el ejercimiento de la fuerza física y de la amenaza para mantener la tregua? Y te digo porque decía un general, von Clausewitz, un Sí, antiguo general, un libro muy famoso. un libro muy famoso, decía que dos momentos vive la humanidad. 2 momentos nomás en la humanidad: la guerra y la preparación para la guerra.
O sea, no, el mundo no conoce la paz. Es bueno. increíble, pero está buena. Es bueno, la sí. paz no existe. Es Es, bueno. la guerra y la otra Y parte de creo la que otra él decía parte. luego que la guerra es la diplomacia, pero por otros medios también. supuesto, Entonces, generó mucho Mucho impacto. Yo creo que acá hay como dos cuestiones fundamentales, ¿verdad? Primero es lo que es la visión de la política exterior de Estados Unidos. Yo creo que hoy Donald Trump y Estados Unidos, y no solamente con él, sino que algo que viene ya del 2000, desde la primera presidencia de Donald Trump, incluso el final de Obama, es que ellos ahora se están enfocando mucho en lo que es China. Hoy Estados Unidos tiene que ir a Asia o tiene que buscar la manera de contener a China. ¿Y qué pasa? Tiene el frente europeo, la OTAN que nos está dando abasto contra la guerra de Rusia. Y también tiene el tema obviamente de Israel y de Medio Oriente. Entonces también Estados Unidos, y creo que hay que ver la política exterior y te das cuenta de eso, es que Estados Unidos te dice, espera, vos querés que yo te ayude a vos, pero vos demostrame también que tenés la capacidad de protegerte a vos mismo y vos mismo te podés ayudar. Y ahí sí creo que Israel ha sido muy eficiente. Estados Unidos, a diferencia de otros aliados Israel... No entendí la duda todavía. ¿Por qué crees? ¿Por qué Es creo 100% que- eficiente. Alineó a todo Medio Oriente. No, claro, pero... No dejó uno de sin alinearlo. bueno, Irán sigue todavía ahí. Pero ya entendió que donde levanta un poquito la cabeza, Claro. baja saca la onda, hace ping. Claro, o sea, lo que ocurrió en marzo de este Sí. año, la verdad que... No, mentira. Fue ahora. O en junio fue. Sí, ahora. No, en marzo del año pasado fue cuando se... Se cruzaron los misiles. Los misiles, claro. 600 misiles. Sí, lo que ocurrió ahora... A ver, algo muy interesante lo que mencionás ahí. En esos 12 días, Estados Unidos utilizó el 25% de su arsenal de defensa de misiles balísticos. Estados Unidos, 25% en una guerra que duró 12 días. Sí. Y hasta ahora no han podido recuperar ese arsenal. Y ahí Estados Por cuestiones Unidos, de producción, ¿verdad? por cuestiones de producción, y ahí es donde Estados Unidos entra en jaque. Los chinos le están ganando en todo lo que tenga que ver con producción Eso es militar y ellos están muy preocupados por eso. Por eso también Estados Unidos, de alguna manera, por lo menos Donald Trump, está haciendo el tema del arancelamiento para que las empresas vuelvan a producir en Estados Unidos. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero durante la Segunda Guerra Mundial he sabido que Ford dejó de producir autos y empezó a producir aviones. Donde se producía antes lanchas, se empezaron a producir barcos de guerra. Eso es como una de las grandes virtudes que tuvo Estados Unidos en esa guerra y de alguna manera algo que logró que se imponga como superpotencia casi durante hasta toda la Guerra Fría. Ahora, ¿qué pasa? Estuvo perdiendo competitividad en los últimos años. Entonces, esas son las cuestiones... ¿Por tanto frente o por qué? No. Viste que predominó un poco la teoría en su momento de que si es más barato producir en otro país, anda a producir a ese país. Entonces muchas empresas americanas se fueron a producir a China. Lo mismo pasó con Europa. Europa dejó de producir, se fue a China. Alemania, que era la segunda o la tercera economía más grande del mundo, no es que solamente empezó a producir en China. Cerró todas las centrales nucleares y empezó a comprar gas ruso. Entonces perdió mucha autonomía. Entonces Donald Trump lo que busca es que los países vuelvan, o por lo menos los aliados de Estados Unidos, es volver a recuperar ese rol central que solían tener y dejar de depender de otras potencias o de otros países que hoy en día no están alineados con los intereses propios de Occidente. Eso es más importante. Claro, ahí está el tema. China, ¿por qué, por ejemplo, es preocupante el puerto de Chancay acá en Perú? Es muy lindo, feroz puerto construido, el más grande de Latinoamérica, no sé qué genial. Pero ese mismo puerto que es para uso civil tiene para uso dual también. Claro. China, si querés, te puede meter ahí los buques de guerra, Blue Water Navy se conoce. No sé cómo se dice en castellano, ¿verdad? Pero entonces ahí están las cuestiones que de alguna manera a Estados Unidos le dice, espera, vos estás de alguna manera ayudando al enemigo. Entonces Israel, justamente ahí sí, te doy como a la derecha, es como el aliado ideal. Israel como que se autoabasteció también con muchas cosas. Sí, claro. Ellos mismos empezaron a producir el domo de hierro, el David Sling, no sé cómo se dice en castellano. La onda, ¿no? La onda de David. La onda de David. Para los balísticos, sí. Y también tiene el otro que es... Ahora sacan el de láser, ese nuevo Sí, sacando el de tiene láser. 3, 4 niveles de Sí, sí. defensa, ¿verdad? Aparte, reconocer a Israel, desde la creación de 1947, ¿cuántas guerras árabe-israelí hubo? 6, 5, 6 por ahí hubo. Esta sería la séptima. Esta sería como la séptima, las 7 las ganó, La de Yom Kippur le costó un poco, pero terminó terminó ganando ganando. también, claro. Sí, sí. Entonces, ahí Estados Unidos ve como ese aliado por excelencia. Pero hay que recordar una cosa. ¿Cuál es la base electoral de Donald Trump? La base electoral de Donald Trump es la América para los americanos, o sea, Estados Unidos para
para los americanos y no nos tenemos que meter en conflictos ajenos. Así es. Entonces, una base importante también de Donald Trump está diciendo para qué cuerno nosotros nos estamos metiendo en Medio Oriente, para qué cuerno nos estamos metiendo en Europa, enfoquémonos en los problemas que tenemos nosotros. Ni siquiera creo que China sea un enemigo, enfoquémonos nomás nosotros. Esa es como la base electoral de Donald Trump. Entonces, yo creo que también llega un punto en donde por lo menos Donald Trump o incluso el propio gobierno israelí dijo hasta qué punto nosotros vamos a tener siguiendo tener el apoyo incondicional, por así decirlo, por parte de Estados Unidos. Porque por más que el apoyo haya sido incondicional, hay que reconocer que en su momento Donald Trump y Joe Biden le pusieron algunos puntos para que baje un poco. Sí. ¿Verdad? Cuando fue la guerra de los 12 días, le dijo a Bibi Netanyahu, hasta acá llegaste. También por lo menos por lo que trascendió, cuando se dio a conocer el acuerdo de los 20 puntos, aparentemente Donald Trump le dijo a Netanyahu como que aceptá, empecemos a trabajar sobre esto, ¿verdad? Vamos a bajar un poco los frenos. Claro, Domingo, vos sabés que tocás un tema que nos obliga a tratar de dilucidar un poco la cuestión característica de un Donald Trump. Dos Donald Trump, Dani y Sebi. El Donald Trump anterior, un Donald Trump que fue un tipo absolutamente una paloma, no llevó adelante ninguna guerra, no profundizó ningún conflicto, a diferencia de Obama, por ejemplo, que se metió creo que en 7 conflictos. Él habló siempre de la reconstrucción de la nación, del Estado norteamericano, en base a ese principio de America for Americans y America First, Make America Great Again, Exacto, el Golden America Age of Great America, Exacto. la era dorada, o sea. Entonces, es como que, y con una incorporación en la primera etapa del voto latino, ¿se acuerdan? Esta segunda etapa viene un Trump distinto, pero no incoherente, sino coherente a su propia impronta. Viene con una cuestión no tan a favor del voto latino, pues es muy discutido hoy que sea ya la parte de su base política electoral. Empiezan a haber una cantidad de deportaciones, está empezando una cuestión fuerte. Y no se olviden que arranca Trump, cuando arranca su gobierno, saca la lista de su famosa lista arancelaria que conmociona al mundo, donde 40 y 50% era para China. Había A nosotros nos tocó el 10. A nosotros nos tocó el 10. nosotros nos tocó el 10. Brasil tiene 50. 50. Imagínate. Entonces empezó, ¿con qué se viene Trump? Que este nuevo Trump que estamos teniendo. Pero no es 50 en todo también. No, y no solamente en nada finalmente, Dani, porque Claro, entendés, por lo que- eligiendo dar 50. Claro, lo que vino a hacer, él tiró un jaque. Y después empezaron a negociar por la mesa abajo, en realidad el de 50 era 36, pero con esta promoción y con estas cuestiones llegaba a 21. Sos amigo y me compraste armas, bueno, te Claro, dejo en y sos 15. amigo, te dejo en Si pagas 15. con tarjeta, Sí. te Pero reintegro. es como esos viejos almacenes que cuando faltaba el azúcar en la década de los 80, el azúcar estaba a 10.000. Después venía a comprar, era amigo del almacenero y siempre había escasez, pero siempre se guardaba un poco, ¿verdad? Creo que es parte de su negociación, pero sí hay una cuestión, hoy una crítica, Domingo, a ver un poco, que vos nos graficás. Con respecto al voto latino, hoy Trump no está articulado, digamos, en ganarse el aprecio o en seguir teniendo el aprecio, porque entendió que el voto duro norteamericano, nacionalista, es la base hoy de su sostén político, ¿verdad? Y dentro de esa misma manera, preguntarte si Donald Trump, que no fue un hombre vinculado al belicismo en su anterior mandato, hoy lo va a seguir sosteniendo. Y esta muestra de esta declaración o de estos 20 puntos hoy va como que en conjunción con lo que él venía planteando. ¿Te puedo responder primero lo del belicismo? Por Porque favor. mientras que mencionabas, se me vino algo a la cabeza. Claro. Él, en el primer mandato, sí tuvo una crisis cuando mató al general Qasem Soleimani. Que después agarró y Irán bombardeó no sé qué base, él respiró, contó hasta 5 y dijo, bueno, hasta acá llegamos, no Exacto. mataron a nadie. Un poquito pasó con la guerra de los 12 días también. Sí. Él agarró, bombardeó Irán, mandó esos aviones que nos sorprendió a todos porque no sé si vieron que a medida que despegaban 4 para este lado, 6 despegaron para el otro lado, entonces nadie se dio cuenta. Sí. Bombardeó. Después, La Irán, planta nuclear. La planta claro, nuclear. las plantas nucleares y el de refinamiento. Después, Irán contraatacó, pero él agarró y dijo, nosotros no vamos a responder porque antes de que Irán atacara nos avisaron y como que interceptamos todo, entonces como que hasta acá llegamos, hora de la paz, como que ya nos quitamos encima
de alguna manera La gana, cumplimos el objetivo. Ya está, Ya ¿entendés? está. Vos quedaste bien marcada, yo también, bueno, listo, charlemos. Vos si me preguntás a mí qué es Trump, y yo te digo que Trump es inimputable, esa es mi visión de Donald Trump. Donald Trump es un presidente que ya pasó por todas y está, ¿entendés? Trataron de hacer el impeachment 2 veces, le intentaron asesinar, no sé qué, que la causa judicial, que la otra cosa, y el tipo sigue. Y quebró, sigue cuando era haciendo. joven, ¿verdad? Quebró 6 veces, Nueve no sé veces, qué. 9 veces. 9 veces. Se casó 4 veces, 5 veces, tiene 8 hijos, no sé qué, y el tipo sigue. Y la gente, o sea, yo creo que solamente Donald Trump sabe cómo es Donald Trump, ¿entendés? Es la particularidad. Hay gente que se dedica a hablar. En la llanura de lo él. trataron de tumbar. El gobierno anterior, Biden, lo trató de liquidar de todas las No formas. pudo. No, pero a ver, ahí está otro tema. Un tipo de casi 80 años, que quebró 6 veces, puso en jaque todo el sistema financiero y comercial del mundo y salió ganando. Y salió ganando. Si él agarró y dijo, bueno, todos ustedes contra mí, básicamente dijo. Así. Y los europeos medio que trataron, bueno, vamos a hablar el diálogo, construyamos consenso, no sé qué. Los chinos dijeron, bueno, vamos a hablar con los japoneses y los coreanos para ver una fuerza en común. Y no terminó funcionando. ¿Crees que en esa espalda, como vos lo declarás y yo también coincido contigo, crees que Vladimir Putin es un actor clave en fortalecer su liderazgo, en sostenerlo a nivel de hombre fuerte como dueño de uno de los balances del poder del mundo? Es que yo no sé qué tan fuerte está apareciendo Vladimir Putin en estos momentos. No Porque pudo con Ucrania en los últimos no 5 está- años. Ahí mismo paramos porque es un tema fundamental, pero tenemos que hacer una pequeña pausa que me está volviendo loco, Dani. Yo quiero un café. Así que pedimos un cafecito. Más café. Más café. Yo tengo acá el mío, así que... ¿Qué tiene una buena taza de café? Aroma profundo, sabor auténtico, una historia que viaja desde la tierra hasta tu alma. Café Marley es mucho más que café. Es energía natural, cultivada de manera orgánica, respetando la tierra y las manos que la trabajan. Inspirado en los valores de Bob Marley, celebramos la vida, la música, el amor y la conexión entre las personas. Cada sorbo es una pausa, cada momento para reconectar con vos, con tu ritmo, con tu esencia. Comercio justo, producción responsable, sabor inolvidable. Café Marley. Conectado con el mejor servicio de calidad e innovación. En estaciones del Grupo Bahía cargas energía, confianza y calidad. Combustibles de alto rendimiento, atención personalizada y promociones que te acompañan en cada kilómetro. Vení a tu estación más cercana y sentí la diferencia. Grupo Bahía, más que combustible, tu compañero de ruta. Cuando sube la temperatura, vos bajás el calor con Hielo Melli. Somos los especialistas en hielo. Todo lo que necesites para tu heladera, tu evento o tu negocio. Frescura garantizada. Entrega rápida donde estés. Contactanos y olvídate del calor. Seguinos en nuestras redes @hielomelli.pi. Hielo Melli, el frío que nunca falla, porque sabemos que un buen hielo hace la diferencia. En la Cooperativa Universitaria te acompañamos en cada paso con créditos accesibles, ahorro seguro y beneficios pensados para tu futuro, porque juntos aprendemos, crecemos y logramos más. Unite hoy a la Cooperativa Universitaria y forma parte de una comunidad que cree en vos. Contamos con más de 30 sucursales en todo el país. Acércate a tu sucursal más cercana o ingresa a www.universitaria.coop. Cooperativa Universitaria, somos socios de tu vida. Realmente interesante, espero que vos, que estás del otro lado, estés siguiendo atentamente porque estamos entrando un poco en el meollo de la cuestión y estábamos hablando con Domingo sobre todo en las cuestiones del análisis, digamos, de la personalidad de Donald Trump en este tema y hablamos del voto latino y hablamos de la cuestión beligerante o no y la propia impronta que pueda tener o no Donald Trump en esto. Ibas a decir, y te pregunté si el soporte, si dentro de ese soporte político a nivel mundial, ¿qué papel juega Vladimir Putin con Donald Trump? Así que Putin la apoya. La gente cree que son amigos. La gente Y él cree que mismo son dice, amigos. Yo creo que él era mi amigo, pero ahora no. Exacto. Él decía, La gente cree que son Para mí, amigos. tienen objetivos globalistas iguales. O sea, Y- son los dos, Agenda T30, 23, Agenda 2030, están en contra de esa agenda, están en contra de la ONU, están en contra de todo lo que está mal en este mundo. Sí, sí, Y sí. los otra une el cosa, espanto, yo básicamente. voy a decir algo. Los rusos odian a los chinos. La alianza ruso-china, el dragón, oso que te dicen acá, es totalmente antinatural. Es más, una de las razones por la cual cayó el imperio ruso
es porque ellos perdieron una guerra contra Japón. Cierto. O sea, ellos no podían creer que el imperio perdió contra una raza que ellos consideran inferior. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Los rusos están totalmente aislados del mundo. ¿Y a quién le venden el petróleo o el gas? A China. ¿A cuánto le venden? 20% menos del valor y creo que a veces negocian para 30 o 40. Y ahí está el tema. La situación de aislamiento hacia Rusia, que tiene sus razones, obviamente, porque invadió un país, ¿verdad? Hace que justamente se produzca esta alianza antinatural. ¿Y qué pasa? Estados Unidos tiene, obviamente, el interés de contener a China y para eso necesita a Rusia, sí o sí. Obviamente porque estamos hablando de que también controla el mayor arsenal nuclear del mundo, en caso de... Pero esos son hipotéticos. Sí, Entonces, y Corea del Norte que se y metió Corea en el del Norte. medio. Claro. Hay un temita ahí con Corea del claro, Norte. ahí está un poco creo que yo, la política de Donald Trump. Dejando de lado a Irán, porque hay que acordarse que él se fue, habló con Kim Jong-un 2 veces, tuvo la reunión histórica que se fue y cruzó, ¿verdad? Más allá de que eso haya sido simbólico. Por lo menos Donald Trump en su primer mandato, y acá también, porque tuvo una reunión con Putin, era charlemos, o sea, vamos a traerlos hacia acá, ¿entendés? Y esto responde un poco a lo que fue la política de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Ahora es a la inversa. Antes era, bueno, acercámonos a China para alejarle de Rusia, bueno, ahora acercámonos a Rusia para alejarle de China. Pero obviamente tiene la gran piedra en el zapato, que es la cuestión de Ucrania, y ahí sí como que de alguna manera empeora un poco la situación, porque claro, tenés a Europa que están con mucho miedo de lo que es Rusia, ¿verdad? De que se llega a expandir, porque obviamente se está analizando si es que Rusia no quiere recuperar las antiguas fronteras del imperio, o sea que los países del Balcanes dejan de existir y forman parte de Y Rusia. por eso, Domingo, la pregunta es, ¿qué crees que falla, Domingo? Si es una cuestión absolutamente de estrategia de negociación fallida, de liderazgo fallido, porque si nosotros vemos hoy que Trump establece estos 20 puntos hoy y da una suerte de tregua en Medio Oriente, ¿qué le faltó a Donald Trump y a Putin sentarse para solucionar o establecer un mínimo acuerdo de tregua entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál es la lectura real de esta cuestión? Yo creo, Putin tiene miedo de perder el poder. Punto clave, ¿verdad? Porque más todavía ahora que se están intensificando muchos los ataques ucranianos en territorio ruso y dentro, así, muy profundo. Muy cerca ya. Muy cerca de Moscú, pero en Vladivostok también atacan de la nada, que está en la otra punta. El pueblo ruso quiere que su líder de alguna manera los proteja. Es lo único que piden más o menos el líder, que el líder te proteja y que te haga sentir orgulloso. Sin embargo, aparentemente eso no está sucediendo. Entonces yo creo que hay un punto fundamental de Putin que no quiere perder el poder y también por lo menos de que mantienen o creen ellos que están ganando. Hoy Rusia por lo menos cree que está ganando la guerra, por lo menos están logrando mantener mucho territorio. Entonces yo creo que hasta que Ucrania no pueda tener una victoria militar significativa, ¿verdad?, de recuperar mucho territorio, Putin no se va a sentar a negociar. O sea, hasta que la situación se vuelva insostenible verdaderamente, yo creo que ninguna de las partes se va a sentar a negociar. Se la está bancando Ucrania, Enrique. Se la está bancando, sí, ¿verdad? pero, Contra todo, ¿verdad? Yo no puedo entender cómo. Pues sí, es Ucrania. Así. No, pero Ucrania, que hoy hay 800.000 personas peleando en el frente ucraniano, o sea, es de alguna manera muy loable lo que está haciendo Ucrania, pero también hay que entender que cuando se les dio apoyo para hacer la famosa ofensiva, creo que fue en el 2023 o en el 2024 de verano, no lograron los objetivos, perdieron muchos hombres. Cuando fue la ofensiva de Kursk, por ejemplo, que todo el mundo acá salió a celebrar, hoy los rusos recuperaron eso, ¿verdad? Y sí, también hay que reconocer una cosa, hoy Europa está muy débil. Las grandes potencias que tenía Europa en su momento, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, hoy militarmente no son lo que solía ser. Hoy las grandes potencias militares es Polonia y Finlandia, que tiene 5 millones de habitantes. ¿Entendés? Increíble. Finlandia, que tiene menor población que nosotros, tiene la capacidad de poner 1 millón de tropas, de movilizar 1 millón de tropas. Una locura. ¿Verdad? Y tiene, creo que, más artillería combinada que Alemania, que Inglaterra y que Italia. O sea, estadísticamente ellos
no, si tienen fuerza de voluntad, más o menos dominan toda Europa, si te pones a ver los Pará, números, ¿verdad? y el nuevo sheriff de Europa hoy es Polonia, que aparte Sí. haciendo todo un tratado con los países nórdicos para hacer toda la distribución de gas Sí. y sacarle a Putin todo ese negocio. Una Sí, no, Polonia no. que fue desmembrada en los últimos 50 años de una forma... Pero los polacos están comprando balas Pero- a mansalva. Te compra cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. Todo menos traer inmigrantes. Los polacos, Y- que entre todos y- menos y- inmigrantes. ¿Cuál es el significado de Finlandia? O sea, ¿por qué Finlandia está así? tiene la frontera en el norte con Rusia. Formó parte en su momento. Ese es un tema fundamental que vos estás diciendo. Viste que obviamente la historia tiene, que estamos hablando de historia europea, estamos hablando de 1000 años, 1500 años. ¿Qué pasa? En su momento hubo una frontera que estaba acá, ahora está allá, y de la nada viene una persona con delirio de grandeza que dice, no, espera, yo quiero que mi frontera esté allá de vuelta. Sí. ¿Entendés? Y justamente Finlandia está en una zona en donde en algún momento formó parte de del gran imperio ruso. Lo mismo pasa con Estonia, Lituania y Latvia. 3 países que vos ves, a ver, esos 3 países acordaron con Europa salir de la convención del uso de esas, ¿cómo se llama? Esas cosas que se ponen en el piso para cuando venga vos pisás y te Las explotan. minas. Las minas terrestres y también los cluster bombs. Son las bombas de metralla también. Se salieron de eso lo preocupado que estás, ¿entendés? En Polonia cada vez más se están escribiendo artículos sobre si es que Polonia tiene o no que desarrollar armas nucleares. Lo mismo pasa también en Japón. Están cagados hasta las patas, perdón que lo diga, ¿verdad? Un sábado a la No, mañana. claro. Pero digo nomás que el miedo es tanto que están haciendo que tomen esas decisiones. Y el resto de Europa, Alemania, Reino Clásicos. Unido y Francia, dicen, bueno, vamos a empezar a invertir. Bueno, vamos a empezar a invertir. Entonces agarran y dicen, bueno, vamos a empezar a invertir en defensa, dicen en Alemania. Pero después sale en Alemania y dice, espera, ¿está correcto que teniendo en cuenta nuestra historia nosotros empecemos Pero a...? aparte tampoco le dan los números. Claro, uno le da los números... Francia hoy está prendida a fuego. No, No, sí. no puede ni pagar las jubilaciones No, Francia pero hoy. no es que no Musulmana siga- que cualquier ahí cosa. está, no le da los números y tampoco le da la población. Ellos, debido a esa política que tuvieron de fronteras abiertas con los inmigrantes refugiados, hoy en día tienen un problema poblacional y un choque de culturas que está haciendo también que justamente surjan esos gobiernos nacionalistas. Si vos ves el resultado electoral de lo que fue la elección ahora de Alemania, en donde Merz terminó siendo electo canciller, le dicen ellos, era la centro derecha o la derecha versus la extrema derecha. O sea, la gente quería eso. Vos ves hoy en día, Macron 4 o 5 veces, no sé qué, ya se le cayó el El último gobierno. duró 26 días. 26 días duró el último y ahora están viendo de que, bueno, vamos a ver si. Inglaterra ya no sabe más qué hacer. No sabe. No saben más qué hacer. Hoy vos ves los datos estadísticos de Inglaterra y no saben qué hacer. Y también de vuelta, Dicen malas que los musulmanes políticas. van a conquistar el mundo como una cuestión de población. De Bueno, cantidad. ellos Ahí tienen está. una cuestión de vientre que Francia hoy es el epicentro de esta observación mundial, de la preocupación mundial. En 20 años, Dani, más, se hablaba de una cifra que la voy a tener y consulto también con la audiencia para que podamos tener información exacta. Las Fuerzas Armadas Francesas, dentro de 15, 20 años, el 67 o el 76% de las Fuerzas Armadas son de origen islámico. O sea, estamos hablando de un copamiento por vientre. Sí, como es pero, la- vos, pero, la a ver, estrategia. pero explícame después cómo se alinean con la Agenda 2030. No, Pero Explícamela. Nadie más habla de la Agenda 2030. Bueno, fíjate, perdón, disculpa, Pero, cómo sí. lo limpiaron del temario, pero parte de la consecuencia de la Agenda 2030 es que vos tengas una Europa sin europeos, porque No sé. promovieron la no proliferación de la familia. bueno, pero eso es es una cuestión cultural, ¿cierto? Es una cuestión Listo, cultural. entonces- No, y- Imagínate que apliquen acá esa ley, que acá tenemos nosotros 10 hijos por matrimonio, todavía en el interior. Pero igual nosotros tenemos una tasa de natalidad Sí, baja. sí, ahora baja. Bajó. Te hago Domingo, lo que estabas diciendo con respecto a la pregunta de todo el mundo, si el poderío ruso de la la ex Unión Soviética, con todo el armamento, con toda la tecnología, podemos discutir que sea perimida, que sea, no importa, una bruta tecnología y un poder bélico tremendo, ¿cómo no pulverizó Ucrania en los últimos años y cómo se mantiene esa hipótesis de conflicto con 800.000 personas al frente en frontera? Las razones, obviamente, nadie quiere llevarse adelante el premio Nobel por exterminar a sus propios primos hermanos. Pero, ¿cuál es la razón, la explicación
militar de una cuestión como esta. El prorruso te dice que ellos no conquistaron Kiev porque no quisieron. O sea, que de alguna manera dijeron, bueno, vamos a llegar hasta acá para darle una chance de que se rindan de manera honorable, ¿verdad? Eso es lo que te dice el prorruso. Yo creo que los rusos calcularon mal. Yo creo que hubo un error de cálculo en cuanto al poderío. Yo creo que no estaban listos verdaderamente para mantener la guerra. Y es más, vos ves, hoy ¿quién está peleando en Rusia? ¿Están peleando los rusos? Sí. Pero traen soldados de Bielorrusia, están peleando de Corea del Norte, hay mercenarios chinos. No sé, el otro día leí un reporte que parecía que había, no sé si en Nicaragua o de Cuba también peleando ahí. Entonces, de un lado tenés más o menos la guerra patriótica por parte del ruso. Nosotros estamos denazificando a Ucrania, ¿verdad? Siendo que el presidente ucraniano es judío, ¿verdad? Nosotros estamos denazificando a Ucrania. Después de la nada te dicen, no, espera, ahora usamos la compañía Wagner, creo que se llama. Wagner, sí. Los Wagner que están luchando ahí son todos nazis. Pero bueno, no, pero en realidad ellos están peleando en pos de los rusos, no sé qué. Ok, listo. Ahora... Aclaremos que es un grupo guerrillero, pero Cuasi. cuasi más o cuasi menos. terrorista. Sí, que se ha pasado, Sí, sí, operan sí. en África muy fuerte y también ahora en lo que es Ucrania. Y Europa que dijo, espera, vamos a ponerle las pilas o si no, no llegamos. Sí, al comienzo fue primordial también el apoyo de Estados Unidos. Obviamente Donald Trump vino y dijo, yo no te voy a dar más un peso, medio que cortó la financiación, hubo ahí unos meses muy difíciles para Ucrania donde Rusia sí avanzó mucho. Sí, sí. Pero parece que Donald Trump tuvo un cambio de perspectiva también. No sé qué información le dieron, algo se enteró que no le gustó, ¿verdad? Se habla también de reportes de que, por ejemplo, Melania, que justamente vivió lo que es el comunismo, le hablaba mucho sobre el peligro ruso, entonces, bueno, ahí parece que también... No, y es como con lo de China, de Sí. seguir allanando el camino al Claro, posible entonces, enemigo. No, aparte hubo como un principio de acuerdo con Putin, que después Putin dijo, Sí, ¿no? Como Suerte. que se había negociado algo. Es más, ¿saben cuándo yo me di cuenta? Le va a parecer medio tonto lo que voy a decir. Yo me di cuenta que lo de Alaska fracasó cuando se suspendió el almuerzo. Cuando ellos no se sentaron a comer después, yo dije acá, no se avanzó nada. Porque por lo general, las buenas noticias, por más que haya sido un pequeño acuerdo, se celebran después en un banquete. A los diplomáticos les gusta hacer banquetes, ¿verdad? Les gusta hacer esos shows. Y más todavía a Donald Trump, que él agarra y por poner un árbol en la Casa Blanca te arma semejante show, ¿verdad? De la nada se suspendió el almuerzo, sí, salió bien, no sé qué, fue en vivo, te invito el año que viene a Moscú, dale, listo, chao. Los rusos pagaron en efectivo el combustible porque ni siquiera pueden usar tarjeta de crédito, no sé qué, o transferir, y se subieron y se fueron, ¿verdad? Y Donald Trump dijo, bueno, no sé qué, vamos a hablar con los aliados. La semana siguiente se juntaron todos los líderes europeos. Donald Trump agarró y le dijo, che, estás muy bien vestido, le dijo Zelensky después de que le había retado por cómo se vestía. Exacto. ¿Qué querés? Y la OTAN le dice, necesitamos 20.000. Bueno, ustedes van a pagar, nosotros le vamos a dar todas las armas y ahora le vamos a dar Tomahawks a Ucrania, ¿entendés? O sea, Domingo, la nada cambió todo. Hacemos un último corte de pedido de café. El café Marley, probablemente el mejor café del mundo. En Panal Seguros nos comprometemos a brindar soluciones confiables para proteger lo que más valorás. Con una trayectoria sólida, atención personalizada y coberturas adaptadas a cada necesidad, somos el respaldo que necesitas en cada etapa de tu vida. Visita nuestras sucursales o contactarnos al 021-439-1000, porque cuando más lo necesitas, estamos con vos. Panal Seguros. Pinturato, ¿querés renovar tu hogar, oficina local? Pinturato tiene todo lo que necesitas para darle vida a tus espacios. Pintura de alta calidad, variedad de colores y texturas. Entrega rápida y sin costo para Asunción y Gran Asunción. Asesoramiento personalizado. Con Pinturato no solo pintas, creas. Visita nuestras sucursales o contactarnos al 981-104-114. Pinturato, el color lo pones vos, la calidad la ponemos nosotros. Dimo, ¿sabías que con Dimo puedes gestionar todos tus pagos en un solo lugar? Ahora puedes pagar tus préstamos, servicios, compras y mucho más. Todo desde la comodidad de tu casa. Descarga Dimo hoy y descubrí la forma más fácil de manejar tu finanza. Dimo es mucho más. Sí, fíjense que en la cuestión de los 20 puntos que estamos tocando un poquitito de fondo, volviendo a eso, Domingo, el presidente de la República, Santiago Peña, había en un tuit lanzado un pronunciamiento y un agradecimiento, sobre todo a Qatar, Marruecos y no recuerdo... Turquía, creo. Y Turquía, creo.
por el tema de lo que fue el apoyo que tuvo esta impronta. ¿Qué crees que pudieron haber hecho estos países en estas conversaciones? Y sobre todo preguntarte, ¿desde cuándo se está conversando para lograr esta tregua que la tuvimos ayer? Yo creo que por lo general se suele, a veces nosotros nos enteramos, algo que se negoció, se estuvo negociando meses, ¿verdad? Yo creo que lo que están siendo muy cautos sobre qué se da a conocer y qué no, porque muchas veces pasa que se anuncia algo y no termina pasando, y más todavía cuando estamos hablando de algo tan crítico que es, uno, el alto al fuego, y también liberar a la gente que sigue secuestrada. Hay que recordar que hay todavía 48 personas secuestradas, de las cuales se calcula que solamente 20 están vivos todavía, lastimosamente, y se está tratando de ubicar los restos de los 28 que Sí, fallecieron. perdón, ¿Y estos como países? podemos decirlo al revés. Hay 48 secuestrados y asesinaron a 28. Ahí Claro. está. Hay Claro, dos hay formas de 20, decir hay, algo, claro, ¿verdad? ahí está. Hay 20 Sí, sí. secuestrados todavía, Vivos. 28 y 28 28 que fallecieron. Y Qatar ahí un rol fundamental. ¿En qué crees? ¿En qué crees que se puede? ¿Cuál es el poder de Qatar para sentarse a esa mesa a proponer o a influenciar positivamente? Es que Qatar es un país que, por lo menos para lo que es Medio Oriente, al igual que Turquía, tienen un gran liderazgo, por más que sean estados chicos, por lo menos propiamente Qatar. Porque Qatar es un estado chico pero muy rico, un aliado importante también que tiene Estados Unidos en la región, y al igual que Turquía. Turquía, hay que recordar que tiene esta ambigüedad de que si es Medio Oriente, de que si es europeo, que si es no, pero por lo menos forma parte de la OTAN, ¿verdad? Entonces tiene un aliado importante ahí, y también, de vuelta, tienen muchos intereses en la región. Y algo también mucho a veces que se puede dar dentro de la sociedad de los países árabes, que ellos mismos también rechazan a veces los extremismos, ¿verdad? Que se puede llegar a dar dentro del propio movimiento religioso. Entonces, esa es una de las particularidades que también tenés que analizar acá. Qatar fue uno de los países que se sentó a negociar, mantiene buenas relaciones por lo menos, o relaciones cordiales también con Irán. Entonces, es un país que mantiene cierta influencia. Con la en lo que es Liga Árabe región. con Occidente. Sí, sí. Por eso también, por ejemplo, cuando ocurrió el ataque de Israel a Qatar, cuando estaba en la delegación de Hamas, después podemos discutir si estuvo o no, de alguna manera, justificado. Eso enojó también a Estados Unidos, porque de alguna manera violó espacio aéreo soberano, realizó un ataque en un país que es aliado de Qatar, entonces, de aliado de Estados Unidos. Por eso una de las condiciones para que se lleve a cabo este proceso de paz fue que Netanyahu tuvo que llamar al emir de Qatar o al primer ministro de Qatar, no sé muy bien cómo es la estructura política de ellos, Hay un nivel religioso, espiritual y sí, político. tuvo que ir a pedirle, le pidió disculpas, le pidió perdón, ¿verdad?, por lo que sucedió, y también Estados El famoso, Unidos... no era con vos. Sí, perdón, ¿viste? No era con vos. Sí. No es personal. Y Estados Unidos le tuvo que dar de alguna manera una garantía de decir, bueno, mira, si vuelve a pasar, yo le voy a retar, que se le va a quedar tranquilo. Pero bueno, es como esa es la situación que se dio. Y ese es también un tema. Hay que recordar que muchos de los países árabes tienen interés también en la situación de que se resuelva la Franja de Gaza. Una particularidad, por más que te muestren el solidario y que la bandera palestina y que Palestina hay que reconocer al Estado, los países árabes dijeron, nosotros no vamos a recibir a un palestino. A los refugiados les cerraron la puerta. Dijeron, no, ustedes se quedan ahí. O sea, ellos también de alguna manera, no quiero decir que fueron cómplices, ¿verdad? Pero jugaron un poco el juego Egipto le de... puso un paredón. No es que le puso una barra, le hizo una pared en toda la frontera de 4 metros de alto, llena de soldados y tanques. Jordania cerró, dijo, nosotros no queremos saber nada con no quieren saber nada, ahí, se quedan ahí. Es más, la parte de toda la ayuda bueno, ahí está, vos ves todo lo que fue los ataques de Irán. ¿Quién hubiera pensado que el que se iba a poner a interceptar misiles iraníes iba a ser Jordania? Claro. ¿Entendés? Claro. Jordania, que se fue a la guerra contra Israel no sé cuánto, 3, 4 veces por ahí. Aparte están los tratados de Abraham ya con Claro. Oriente. O sea, realmente había muy pocos países o lugares que no estaban incluidos en estos tratados. Uno era Irán. Y Siria es otro que Siria, está ahí hay que estar tratando. terminando de negociar con Claro. Siria. O sea, la paz en la región va a llegar indudablemente. ¿Quién ¿no? es el gran perdedor en este acuerdo de los 20 puntos, en esta tregua para Domingo? Jamás. Yo creo que jamás, como que está entregó mucho, como corresponde obviamente, ¿verdad? Yo sé que Israel se dio la parte de la expulsión de los palestinos, por lo menos hay el ala más dura, ¿verdad? Y el no avanzar. El de no avanzar, pero Sí, yo Israel creo que- entrega el manejo Claro. a Turquía, a Qatar y a Emiratos. Sí, hay una coalición de De la franja. fuerza internacional Sí, sí. que va a estar ahí, ¿verdad? Y es un punto muy importante también. Sí, sí. La franja de Gaza ahora, ¿para quién queda? ¿Va a quedar para la autoridad palestina que gobierna Cisjordania? ¿Se va a hacer una
un estado aparte, un gobierno aparte, un territorio aparte. O sea, esa es también una cuestión que ahora hay que pulir un poco. Porque hay que recordar que Palestina son como dos territorios, en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Sí. Y otra cosa, si bien en Cisjordania gobierna la autoridad palestina, Al-Fatah y Mahmoud Abbas, que está más cerca del arpa que de la guitarra, la gente no lo quiere a él. No lo quiere, los propios palestinos lo condenan mucho a él. Entonces, esas son las cuestiones también que ahora, por eso la paz es difícil. Y por el otro lado, Domingo, el gran ganador de esto, el que fortalece su liderazgo en forma trascendental a nivel mundial y recompone fuerza, ¿te parece que es Donald Trump? Sí, yo creo que venir de un presidente débil, viejo y débil como lo es, Biden. como lo fue Biden, y ahora tener un presidente que sí está viejo, no vamos a negar eso, ¿verdad? Tiene 80 años, pero es fuerte, no tiene, ese es el tema de Donald Trump. Él no tiene miedo de utilizar las herramientas que tiene a su disposición. Por eso es que agarró y dijo, bueno, tenemos que bombardear el centro de enriquecimiento, bueno, vamos a bombardear, vamos a meternos, tenemos la capacidad, hagámoslo. Vamos muchachos, nos fuimos, boom, bombardearon. Yo creo que Donald Trump, y es parte de su estrategia de negociación luego, él es una persona que no tiene miedo de utilizar las herramientas que tiene a su disposición Biden, porque la base demócrata es, bueno, los derechos, que los palestinos, que hay que tener cuidado. Era bueno, vamos a ver, no lo hagas, ¿viste? Biden era tipo, no hagas. Socialismo del siglo XXI. Kamala era tipo, no vengan, ya le vamos a deportar, no vengan, ¿viste? Van a ver. Donald Trump dice, no vengas, y te pone tropas federales en la frontera, ¿entendés? Kamala era, no vengas, te dice, ¿viste? Mirá que te vamos a deportar, decía. Y Donald Trump agarra y dice, Ya que no... claro, ¿entendés? Es más, Donald Trump te pega y después te dice, no hagas eso, ¿entendés? Claro. Es que... no es que deje Impresionante de Donald Trump. O sea, realmente no me hubiera imaginado. Vos sabés que yo era un tipo, Dani, que Donald Trump me caía complicado al inicio. Pensé que era un exacerbado nacionalista, que de hecho lo es y lo fue. Pero como gestión de su primer mandato y con estos desayunos de este su segundo mandato, se está constituyendo en un hombre clave en la política mundial, en el elemento más importante del balance del mundo, y creo que está empezando. Y como Y una dice base que se está Domingo, expandiendo. un tipo de 80 años, no sé cuánto tiene Donald Trump, fuerte, un tipo al que la edad, para él la edad es solo un número, ¿eh? No, Y aparte, disculpa, plantea un mundo totalmente distinto. O sea, el tipo literalmente cambió el mundo. sí, agarró y dijo, bueno, este sistema ya no nos funciona. Sí. Basta, cada país se arregla solo, se terminó con esta pavada de que somos todos iguales, que los derechos de flaco, cada uno se arregla solo, y cualquier cosa me llamás, No, si quiero te ayudo. Claro. Y eso le está claro. funcionando. Hoy la base de Donald Trump también está creciendo. Vos decías lo del voto latino. Sí, que no me respondiste. Sí, ahora te respondo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que hay que dejar de lado esa visión a veces del latino que apoya a Trump. El que apoya a Donald Trump se dice, yo soy americano y punto, ¿verdad? Es quizás... Aunque el te llames hijo- Juan claro. Mendieta, sos norteamericano. Aunque vos seas Juan Sí, Pérez. mi papá era mexicano. Sí. Mi papá era mexicano. Claro, Yo era ahí está, mexicano. no. Mi papá era mexicano. Vino legalmente acá. Exacto. ¿Entendés? Y mi mamá, sí, es chicana, lo que vos quieras, pero ella está hace 4 generaciones. Sí. Yo soy blanco, de algunos casos dicen, yo soy blanco. Yo soy americano, ¿viste? Esas cosas, dejémoslo a los demócratas, dicen. Exacto. No hay peor cosa que el recién converso, más No, fanático por de eso. Bueno, perdón. ¿Cómo se llama? El Vivek Ramaswamy, el de ascendencia india, Sí. que uno de los número uno que apoya a Donald Trump, ¿entendés? Y dice, no, yo soy americano. Claro. Yo soy americano, hay que deportar a la gente, no quiero un solo inmigrante ilegal. Marchemos. Y aparte, Así como cuando salía y lastimosamente no que vino, así como salía en las viejas competiciones de tenis en los Grandes Slam de hace 15 años atrás, el número uno del mundo, Estados Unidos, era Michael Chang. Y andá a decirle a Michael Chang que él no es norteamericano, obviamente. No, yo soy norteamericano. Claro. Que dicen, mi abuelo quizás fue Exacto. inmigrante, pero él vino legal, hizo, nosotros construimos, Bueno. entonces yo soy americano. aparte, disculpa, Domingo- difícil defender algo que es ilegal también. Claro, ¿no? también, Solamente claro. los demócratas pueden hacer Sí. eso. Domingo, un placer estar contigo. Creo que tenemos que Sí. seguir investigando y seguir analizando la política internacional. Es fantástica, es novedosa y muy atractiva, y sobre todo tratar de entender lo que se nos viene. Mi querido Dani, Sebi, un placer de vuelta estar Como con siempre. ustedes. Se nos fue el tiempo de una forma increíble, así que sin falta nos volvemos a ver. En 8 días, en 7 días, el sábado que viene, por la misma pantalla,
Mega TV, la mega cadena de comunicaciones, Canal 15. Y mañana. Chao, chao, chao.